Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Somos muy pocos, pero estamos los que tenemos que estar, hermanos. Dios es maravilloso, tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Bendigo a los que están aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo y damos gracias por aquellos, también por aquellos que no pudieron venir. Dice el Señor que Él estará con nosotros aún hasta en el fin del mundo, hermanos. Y es una palabra, una promesa que tenemos que tomarla. Realmente el Señor estará con todos nosotros, hermanos, con aquellos que no vinieron. Si estamos cumpliendo su palabra, si estamos haciendo su palabra, Él va a estar con nosotros. Gracias damos, hermanos, porque somos libres y porque nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, es grande. Bueno, hermanos, pues este domingo nos sigue tocando predicar nuevamente de la gracia, de las gracias que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de esa gracia que tenemos que darle a Él por todas las bendiciones que Él nos ha dado, hermanos. Dice su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20b, lo dice, hermanos. Me gustaría, por favor, que fuéramos a los versículos 18 y 19 para ver el contexto de esto, hermanos. Él dice que va a estar con nosotros aún hasta en el fin del mundo, hermanos. Pero hay aquí podríamos decir, una condición para que Él esté con nosotros. El 18, hermanos, Mateo 28, 18, ¿qué nos dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros, hermanos, no vinimos hoy, no estamos aquí, aquellas personas que no están aquí, aquellos hermanos que no están aquí, están haciendo lo que dice su palabra. Algunos no vinieron porque están enfermos, bendecidos. Algunos no vinieron tal vez porque están haciendo la obra del Señor allá afuera. Está muy bien. Pero aquellos que no vinieron, hermanos, porque hizo frío, porque están viendo alguna serie, porque están viendo algo que no edifica o haciendo algo, si están cumpliendo con la palabra de Dios, hermanos, bendecidos. Pero si no, el Señor no va a estar con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se va contristando, hermanos, porque nosotros no venimos, porque fallamos un jueves, porque fallamos un domingo, no venimos a algún otro evento que la iglesia hace. El Espíritu Santo, hermanos, se va contristando. El domingo antepasado le comenté al pastor Samuel que nos habían invitado a una célula para el lado de Maniadero, pero no fue para el lado de Maniadero, sí fue para aquel rumbo, pero entramos por la carretera de San Carlos hasta el último cerro que está por allá. El pastor y su esposa que nos invitó fue nuestro padrino de bodas y fue nuestro maestro por un año en el Instituto Bíblico de Celcu. Nos invitó para que fuéramos y fue algo bendecido. Y pues gracias le doy yo a mi Señor porque pudimos estar reunidos, conviviendo con otros hermanos. Quiero dar gracias también ahí, hermanos, porque pasamos una tarde agradable. Fue el domingo por la tarde, una tarde bendecida. Pudimos tomar la Santa Cena, hermanos. Pudimos disfrutar, aparte de esa Santa Cena, un banquete gastronómico, hermanos, que disfrutamos con nuestros hermanos en Cristo. Fuimos y salimos muy bendecidos, hermanos. Ahora sí que hicimos alusión al Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y amor, hermanos. Fue algo bendecido, fue algo hermoso, hermanos.
miraba cómo caminábamos por esas calles empedradas. Me recordó a los apóstoles cuando andaban en ese entonces de casa en casa. Fue algo bendecido, hermanos, y doy gracias por ese tiempo que estuvimos ahí. Gracias, hermano, gracias. Es una palabra tan sencilla, tan simple, pero a veces nos cuesta aún decirle a Dios, nos cuesta decirle gracias. Gracias por todas las bendiciones que Él nos ha dado, hermanos, por todas esas bendiciones que nos da día tras día. Gracias por un favor que nos hace Dios uno tras otro, tras otro. Gracias por todas esas bendiciones que nos ha dado el Señor. Si al hombre nos referimos, hermanos, aún nos cuesta más decirle gracias por un favor que alguien nos hizo. A Dios no lo podemos ver y muchas veces tal vez por eso se nos olvida darle gracias. Decir gracias, hermanos, produce bienestar en quien las dice, así como también para el que la recibe, hermano. Pero desgraciadamente cada vez la oímos menos. La humanidad está cambiando, hermanos, está mutando, se está transformando y están dejando de ser hombres y mujeres para mutarse en más de los dos géneros establecidos por nuestro Dios. Varón y hembra los creó. Estos lo llevan a ser más toscos en su personalidad, ser rebeldes, olvidándose de ser agradecidos consigo mismo como humanos, hermanos. ¿Y qué diremos? ¿Cómo son para con Dios si ni siquiera a Dios lo alcanzan a ver? Pero ¿sabes algo, hermano? Esa es nuestra tarea, esa es nuestra chamba, la de llevarle el mensaje de salvación a todas esas personas que no conocen de Cristo, para que ellos puedan dar gracias en sus vidas de lo que Dios hizo en nosotros. Llevar el amor, la gracia y la justicia del Dios viviente al que está perdido, al que está cautivo, al que está en una prisión y al que está en las calles también, hermanos, que no están en una prisión, pero están en prisión donde los tiene Satanás. Esto es llevarle esa palabra al que está allá afuera, hermanos, no al que está aquí adentro, porque los que estamos aquí adentro, entre comillas, podremos decir, tenemos salvación. Oremos, hermanos, para recibir la palabra de esta tarde. Bendecido Padre Celestial, te pedimos perdón en esta tarde por tu amor y misericordia. Perdónanos, Señor, para poder estar limpios y puros delante de tu presencia, Señor. Perdónanos, así como tú perdonaste, Señor, a cada uno de nosotros, así perdonemos también a los que nos ofenden. Sé tú, mi Dios, hablando a través de mí y no sea yo, Padre, para no ofender a mis semejantes. Sé tú, Señor, hablando. Te doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro. Me consideró digno de ponerme a su servicio. Antes yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, hermanos, yo y ustedes somos los primeros. Él nos salvó. Así vengo a servir de ejemplo para los creyentes en Él, que reciban la vida eterna. Por lo tanto, alaba al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor, y que caiga en buena tierra. Sé tú hablando, Padre mío, y no yo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a estar trabajando para este tema, para esta enseñanza, en Lucas 18, del 10 al 14, Lucas 17, del 11 al 19.
Empezamos, hermanos, con el primero, que es Lucas 18, del 10 al 14. Cuando lo tengan, por favor, díganme. Dice así: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús hablando dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo son nuestras oraciones para darle las gracias a nuestro Señor, a Dios Todopoderoso? ¿Son como la del fariseo o como la oración del publicano, hermanos? Oramos dando gracias a Dios porque diezmamos 2 veces a la semana, jueves y domingo. Oramos así, hermano. Oramos dando gracias a Dios porque no somos ladrones, injustos, adúlteros, pero saliendo de aquí, hermanos, cometemos o echamos alguna mentira chiquita, nos enojamos con el prójimo, y si alguien al salir de aquí nos pide un peso, hermanos, para completar un taco, ¿se lo damos? ¿Cuántos más agradecidos para con Cristo Jesús estamos aquí, hermanos? Estamos cumpliendo con la gran comisión, el último mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de que Él fuera al Padre. ¿O estamos cómodos recibiendo ese alimento espiritual sin compartirlo ni dar gracias con nadie, hermanos? No lo compartimos ni con nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, vecinos. Dice Mateo 18: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, hermano, da de gracia lo que has recibido. No te quedes con esas bendiciones que te da nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tal vez usted y yo, hermanos, no hemos sanado enfermos, o tal vez sí. Tal vez usted y yo no hemos limpiado leprosos, ni resucitado muertos, y mucho menos echado fuera espíritus de demonios. Pero hay un pero, hermanos. Pero si Jesús te dio la vida eterna, si Jesús te bendijo con la salvación, entonces llevemos la salvación a otros, hermanos, y demos gracias a Dios en todo momento por la ayuda incondicional que nos da el Espíritu Santo. Él está con nosotros y nunca nos va a abandonar, hermanos, como lo dice su palabra. Él estará con nosotros todos los días, dice, aún hasta en el fin del mundo. Lo acabamos de ver hace unos momentos, hermanos, pero tenemos que estar haciendo su voluntad. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién? ¿Y por qué? ¿Y por qué temeremos, hermanos, si Dios está con nosotros? Si Él no nos va a abandonar, si Él va a estar siempre con nosotros. Dele la gloria y la honra y gratitud. Dele las gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. La enseñanza de hoy, hermanos, lleva como título: en mi casa hay gratitud. En mi casa hay gracias. Hay un poder maravilloso, hermanos, cuando tú y yo damos gracias a Dios. Y no estoy hablando de que si podemos o no podemos dar gracias, porque sí podemos, hermanos. Y es una decisión tuya y mía, hermanos. Estoy hablando de ese poder, del poder que resulta cuando tú y yo damos gracias.
Son dos mandamientos que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros somos agradecidos con Dios, hermanos, y con los hombres, cosecharemos consecuencias gratas, hermanos, bendecidas, agradables. Si hacemos lo contrario recibiremos, hermanos. Hoy en la actualidad existen hermanos en las iglesias que aún confunden la gracia y lo que es gracia, hermanos. ¿Usted no la confunde? Lo que es gracia y lo que son gracias. El significado de gracias. La palabra gracias proviene del latín gratias, la cual deriva de gratus, que a su vez significa agradable y agradecido, y en origen gratias en latín significa la honra o alabanza que sin más se atributa a otro, pero luego significa el favor y reconocimiento de un favor. La gratitud, hermanos, también ha mostrado tener efectos positivos en las relaciones cuando las personas se toman el tiempo de decir gracias. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Es muy desagradable convivir con alguien, hermanos, que es ingrato, que no sabe reconocer las cosas buenas que tiene en su vida, en su propia vida, y en lugar de ser agradecido, es una persona ingrata. ¿Les ha tocado a alguien así, hermanos? ¿Habrá algún malagradecido en nuestro trabajo? ¿Algún vecino? Hermanos, los que amamos a Dios necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de qué, hermanos. Hemos recibido mucho más de lo que merecemos, de lo que merecíamos por parte de nuestro Dios. Gracias, porque somos libres y salvos, y este es un regalo maravilloso de parte de Dios que no debemos olvidar, hermanos, y siempre dar gracias en todo, como dice su palabra, como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias en todo lo que nos acontezca, hermanos, sea bueno o sea malo. Yo me gocé con las gratitudes que dijeron hoy, esos testimonios de gracias. Carmen también me acordé ahorita que tiene algo de qué dar gracias, pero lo va a dar en su tiempo. El Señor la bendijo grandemente, se fue a hacer unos estudios, no corresponde a mí decirlo, pero ahorita recordé, ella salió muy bien, gracias a Dios, no era lo que se temía, Dios es grande, es poderoso, y en su tiempo ella va a dar esas gracias. Ahora veamos, hermanos, el significado de lo que es gracia por parte de Dios. Esta es gracia y la anterior fueron gracias. Gracia divina es el gratuito e inmerecido amor y favor de Dios que se digna a tener y a ejercer hacia el pecador, y manifestada especialmente en el plan de la redención por medio de Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por los pecadores, y la del Espíritu de gracia, por quien únicamente la gracia ofrecida por el Padre y comparada por el Hijo es aplicada de una manera eficaz. Gracia de Dios también significa el plan de salvación de Dios por su misericordia, no por nuestras obras, para que nadie, hermanos, para que nadie nos gloriemos. Gracia en el hombre. Ella o él tienen gracia. Esta es la gracia en el hombre, no es la gracia de Dios. Es gracioso, chistoso, cómico, divertido. Es un halago que resulta agradable, atractivo a la vista, agradecido o simpático. Eso viene siendo gracia en el hombre, no la gracia de Dios, como les decía. Es cuando usted le dice a alguien, mira, ese muchacho tiene gracia, o mira, esa muchacha tiene gracia. A esa gracia me estoy refiriendo.
Vamos a pasar a Lucas 17 del 11 al 19. Vamos a hablar de los 10 leprosos, donde los 10 leprosos son limpiados, donde los 10 leprosos son sanados, hermanos. Y aquí podemos ver la ingratitud de 9 y la gratitud de uno solo, que volvió a los pies de Cristo, rendido a darle gracias. La palabra de Dios dice en el 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12: y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 17: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? 18: no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremenda palabra, hermanos. ¿Cómo no agradecería esta persona, hermanos? Esta persona que estaba leproso, si miró que cuando iba en el camino, él iba siendo limpiado. Él regresó a alabar y bendecir y darle gracias al Dios de Israel, al poderoso de Israel, al doctor de doctores. Yo me imagino cuando este leproso iba en camino, me imagino que pudo ver sus manos, cómo estaba siendo limpio, cada paso que daba. Me imagino que miraba sus pies llenos de tierra, pero que estaban siendo sanados. Tal vez puedo pensar que él les dijo a los otros 9: hey, mira, estoy siendo limpiado. Tal vez ellos también voltearon a verse a sí mismos, hermanos, y dijeron: sí, estamos limpiándonos. Tal vez él les dijo a los otros 9: vamos, regresemos y demos gracia. Y los otros 9, hermanos, no fueron agradecidos. ¿Qué dijeron? Ya estamos limpios, ¿a qué regresamos? A lo mejor y dijeron: si regresamos a lo mejor y nos enfermamos nuevamente, mejor ya no regreso. No sabemos, hermano, no lo explica la Biblia, pero podemos ver y meditar nosotros en la palabra que tal vez pudo haber sido así. Aquí podemos ver claramente la falta de gratitud en las 9 personas que estaban leprosos, hermanos. Ellos escucharon hablar de las maravillas de Jesús Nazareno, lo que él estaba haciendo por los alrededores de Samaria. Fueron al encuentro del propio Jesús y le dijeron: sánanos. Ellos querían llegar a Jesús, pero por sus condiciones en las que ellos estaban, hermanos, no llegaron a él ni a los demás. ¿Por qué no llegaron, hermanos? Porque ellos eran considerados impuros y no podían acercarse a la gente, y si querían acercarse, ellos los apedreaban. Por eso le gritaban a Jesús a gran voz desde lejos. Jesús los escuchó, hermanos, ¿y qué les dijo? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Así que ellos empezaron a gritar a gran voz a Jesús que los sanara. Le decían: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los oyó gritar en gran manera, tuvo compasión de ellos. Mirando hacia ellos les dijo: vayan con los sacerdotes. Cuando ellos tomaron camino, se dieron cuenta que ya estaban siendo limpios. Entonces solo uno regresó con Jesús para darle gracias. Este hermano ni siquiera era israelita, ni siquiera era del pueblo de Dios, era del pueblo de Samaria. Y este venía por el camino glorificando y alabando a Dios porque él había sido sanado, no siendo del pueblo de Dios.
Cuando estuvo frente a Jesús, él se postró ante su presencia a sus pies, dando gracias al Padre Celestial. Jesús se quedó sorprendido porque solo uno regresó para darle gracias a Dios. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están aquellos que fueron sanados aquí y no regresaron, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que en algún otro lado fueron sanados y no regresaron? Dijo Jesús, solo este extranjero vino a dar gracias a Dios. ¿Qué pasó con los otros? Jesús oró y sanó a un extranjero. Él fue sano y obtuvo salvación, hermanos. Cuando las personas que no son del pueblo de Dios, que no son cristianas, nos piden oración por ellas, nosotros oramos, hermanos, por ellos. Aún no siendo cristianos, aún no siendo del pueblo de Dios, nosotros oramos por ellos, hermanos. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a poner de ejemplo a mi mamá. Mi mamá, gracias a Dios, ya es cristiana hace muchos años, ya se convirtió, es bautizada, pero la voy a poner de ejemplo. Si yo pido oración por mi madre, no siendo cristiana, ¿ustedes oran por ella, hermanos? Alguien puede decir, bueno, el hermano es cristiano, pero su mamá no lo es. ¿Oran por ellos? Jesús oró y sanó a uno que no era de su pueblo, hermanos. Y fue sanado y llegó a la salvación. ¿Sería esto correcto que alguien dijera, yo no voy a orar por esta señora porque ella no es cristiana? Por supuesto que no. Las personas inconversas, hermano, las personas que están allá en la calle, que no son del pueblo, son los que necesitan de nuestras oraciones para que ellos puedan conocer a Cristo, para que ellos lleguen a los pies del Señor, como llegó usted y como llegué yo. Ellos no tienen que ser de nuestro propio pueblo para orar por ellos, hermanos. Ni un familiar de ustedes, hermanos, que no sea cristiano, no podemos hacer eso. Tenemos que orar por ellos, aunque no sean cristianos. Si yo me enfermo, hermanos, mi esposa tiene la autoridad para orar por mí y sanar. Si el hermano Arturito se enferma, la hermana Telma tiene la autoridad para orar por él y sanarlo. Si alguno de nosotros nos enfermamos, tenemos el poder para hacerlo sin tener que decirle a la congregación, ora por mi hijo, ora por mi esposa, porque nosotros tenemos la autoridad para hacer eso, hermanos, orar por ellos. Sabemos que hay momentos especiales en donde sí la congregación se tiene que unir en oración, toda la congregación, aún otras en momentos especiales, en momentos fuertes, pero cuando nosotros vamos a saber si tenemos el don de sanidad, si ni siquiera queremos orar? Si le hablamos al pastor, a la esposa del pastor y le decimos, ora por mí porque me siento mal. Nosotros, hermanos, tenemos la autoridad para orar por nuestra familia, aún para orar por nosotros mismos si podemos hacerlo. Hay momentos especiales, les decía, cuando necesitamos oración unánime de todas las iglesias, pero nuestras oraciones diarias son de nosotros, hermanos, los cristianos, para el mundo no cristiano. Ellos necesitan de nuestras oraciones porque todos nosotros sabemos orar para nosotros mismos y ellos no saben orar por ellos mismos. Ellos no saben ni siquiera orar o pedirle a Dios. Cuando nosotros negamos la oración de alguno de la calle, hermanos, ¿saben ustedes para dónde se van ellos? Miran un letrero en un semáforo y dice se leen las cartas, se lee el tarot, se lee el café. Esas almas, hermanos, se van para allá. No importa que ellos paguen, hermanos, pero ellos van para allá porque quieren ser sanados, porque quieren algo espiritual que los sane, que los limpie. Pero sabemos que eso no los va a limpiar. Sabemos que eso lo va a llevar a la perdición. ¿Y nosotros dónde estamos, hermanos? Para orar por ellos
por los perdidos, por los que no son cristianos, por los que no son israelitas, por los que no son de Samaria. La oración de nosotros es para los que están en la calle, hermanos. Nosotros mismos podemos orar por nosotros mismos. Jesús le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos ver aquí que los 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo regresó a dar gracias y los otros claramente nos damos cuenta que se olvidaron de Jesús, que no quisieron saber nada de Dios. Al fin y al cabo ellos ya habían sido sanados, hermanos. Habían sido sanados de la lepra. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el samaritano que fue sanado, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Lo que quiere decir que, hermanos, que él sanó y alcanzó la vida eterna, alcanzó la salvación. Mientras los otros 9 solamente sanaron, pero no tuvieron la vida eterna, hermanos. Ellos se perdieron porque no fueron agradecidos con Dios. Uno fue el que regresó, dio gracias y recibió la salvación, porque si los otros 9, ellos no se hubieran pedido, hermanos, no se hubieran perdido, aquí estuviera escrito, pero dice que el único que fue salvo fue el que regresó a dar gracias. Aquí no dice que los otros 9 fueron salvos, únicamente dice que fueron sanados, pero esa sanidad era temporal. Un día tenía que haber muerto, así como murió también el que fue salvado, pero él va a tener vida eterna con el Señor, mientras que los otros no. ¿Cuántos estamos dejando que muchos se vayan a la muerte eterna, hermanos? Jesús le dijo a uno: vete, tu fe te ha salvado. Los 9 fueron malagradecidos y perdieron la oportunidad de estar por siempre en la tierra nueva, con cielo nuevo, como lo prometió Jesús. Duele, hermanos. Y duele mucho. Cuando vienen personas aquí, hermanos, a esta congregación diciendo: Jesús, Jesús, sáname. Ellos sanan, hermanos, ¿y qué pasa? No regresan a Dios, se van. Voy a hablar, pero aquí yo me di cuenta de 1 o 2 casos, hermanos, que se oró por esa persona y esa persona sanó y ya no la volvimos a ver por aquí. Y eso, la verdad, en lo personal a mí sí me duele, que sean malagradecidos cuando Dios ya les dio la sanidad y la salvación, hermanos. El no dar gracias puede enfermar y amargar al ser humano, hermanos, y causar hasta la muerte espiritual, hermanos, sean estos cristianos o no. ¿Realmente somos agradecidos con Dios, hermanos? ¿Somos agradecidos con aquellas personas que nos rodean? ¿Le damos las gracias al vecino cuando te encuentra y te dice: hola vecino, ¿cómo estás? ¿Somos agradecidos, hermanos, con él? ¿Le contestamos bien? Tal vez no le dices nada, ni buenos días, y mucho menos gracias por haber preguntado: ¿cómo estoy, vecino? Una palabra tan sencilla, tan simple, pero que cambia, hermanos. Cambia para bien y te trae bendición y alegría. Tenemos que analizarnos y saber cómo estamos ante Dios, hermanos. Si somos agradecidos con todas las bendiciones que Él nos da día tras día. El simple hecho de levantarnos cada mañana, hermanos, y respirar, saber que estamos vivos, que no estamos en un hospital postrados. Eso amerita que demos gracias. Antes de poner un pie en el piso, darle gracias a Dios. Juan 4:20 al 24, hermanos, acompáñenme por favor. Juan 4:20, 24. Nos dice aquí, hermanos, dónde debemos postrarnos
donde debemos doblar rodillas para adorar y dar gracias al Dios Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, hermanos. Aquí nos dice claramente dónde tenemos que postrarnos. 20. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siguiente. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, la bendición, el milagro. Pones otra vez el 20, por favor. Dijo la samaritana, perdón. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Nuestros padres, dijo la samaritana, adoraron en este monte. Adoraron en este altar. Jesús dijo: y ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Este es el monte, este es el altar y este es Jerusalén, hermanos. Nada más aquí se debe de orar. También se debe de orar allá, hermanos. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en este altar, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Siguiente, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siguiente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que, amados hermanos, la bendición, el milagro no se encuentra únicamente aquí en este monte, en este altar. No lo digo yo, lo dijo Jesús, hermanos. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: el milagro, la bendición, la acción de gracias está aquí, está allí, está en los secretos de tu recámara, está en un hospital, está en la cárcel, está en la calle. Ahí está el milagro, hermanos. Hermanos, no sigamos en la ley. No sigamos en la ley, hermanos. ¿Estamos en qué, hermanos? En la gracia. Pero el estar en la gracia, hermanos, el estar en la gracia no significa que andemos en libertinaje. Tenemos que andar bajo los estatutos de nuestro Dios. Entonces, si vamos a andar en la ley, entonces, como Jesús murió en una cruz, hermanos, nosotros tenemos que traer una cruz colgada en nuestro cuello, una cruz vacía en nuestros cuellos. ¿Qué pasaría entonces, hermanos, si en nuestro tiempo Jesús no hubiera muerto en una cruz? ¿Qué pasaría, hermanos, si Jesús en nuestros tiempos hubiera muerto en una cámara de gas? Que Jesús hubiera muerto en una silla eléctrica. ¿Qué íbamos a hacer, hermanos? ¿Íbamos a traer una sillita eléctrica colgada en nuestro cuello? ¿Una camarita de gas colgada en nuestro cuello? Tal vez si nosotros los cristianos
la íbamos a traer vacía, pero alguien más iba a traer una camarita de gas con un monito adentro. Y Jesús no está ahí. Jesús no está en una cruz, aunque traigamos una cruz que no traiga a Cristo. ¿En qué parte de la Biblia, hermanos, dice que nosotros los cristianos debemos de traer una cruz colgando en nuestro cuello? Y no estoy en contra de nuestros hermanos que usan una cruz, aunque no traigan a Cristo. No estoy en contra porque la usen, pero no la hagan ídolos, hermanos, porque no sanan y porque no salvan. No lo dicen los cristianos, lo dicen algunos psicólogos, lo dicen personas del mundo. El simplemente hecho de traer un collar, una cadena en su cuello colgando, tiene un significado. Lo sé, pero no lo voy a decir, ese es otro tema. No quiero entrar en controversia, pero investíguelo. El simple hecho de que usted cargue una cadena, si no trae un propósito aquí, afuera le pusieron un propósito. Los ídolos no sanan, los ídolos no salvan, hermanos. ¿Tú piensas que si no pasas al altar, hermano, vas a recibir un milagro? ¿Vas a recibir sanidad? ¿Piensas que no vas a ser sanado? El altar no te sana. El que te va a sanar es el Espíritu Santo. Cuando estés postrado donde estés, estás postrado aquí, el Espíritu Santo te va a sanar, te va a hacer el milagro. Estás postrado allí, aquí, el Espíritu Santo te va a sanar. Donde estés postrado, si estás en tu casa, en lo secreto de tu recámara, ahí vas a ser sanado. Es Dios a través de Cristo Jesús, cuando tú lo adoras en espíritu y en verdad, el que va a darte la salvación y te va a hacer el milagro, hermanos. Acompáñame por favor a 1 Samuel 25, del 2 al 44. No se me vayan a espantar, no vamos a leer todos. Todo lo que es 1 Samuel 25, desde el 2 hasta el 44, completito, trae mucha bendición, hermanos. La verdad que ese pasaje yo ya lo había leído anteriormente en algunas ocasiones, pero tan minuciosamente como lo hice en esta ocasión que me tocó buscarlo. Este pasaje bíblico a mí me impactó. Se lo recomiendo, hermanos, para que lo lean, para que lo estudien. Dice: y en Mahom había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. 5. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. 6. Y decidle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz cuanto tienes. 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por lo tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen tiempo. Te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos son, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Usted cree, hermano, que Nabal no sabía quién era David? ¿Usted cree que Nabal no sabía quién era el hijo de Isaí? Él todo esto lo dijo por sarcasmo, podríamos decir, porque él era malo, hermanos. Y lo que él quería era burlarse de David en frente de estos jóvenes que él había enviado. 13, por favor. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras de David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje, el equipaje. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 10 racimos de uva pasas y 200 panes de higo secos, y los cargó todo en un asno. Hasta el 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada: que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. 25. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. Sí, bueno. Gracias. 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido. Treinta y 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. En esta historia, hermanos, en esta historia escrita en la Santa Palabra, podemos ver cómo se derrama la gracia de Dios. Vemos cómo abunda la gratitud por parte de David para con Jehová de los ejércitos. Vemos cómo hay gratitud de parte de Abigail para con Dios y para con el hombre. En ese momento, David era el hombre, su familia y sus siervos.
Por otra parte, también podemos ver gratitud por parte de los siervos de Nabal cuando dijeron a Abigail que el pueblo de David fue como un pueblo de protección para con ellos. Y dijeron, ellos nunca nos hicieron mal, sino todo lo contrario. En el tiempo que los siervos de Nabal estaban pastoreando las ovejas y las cabras, siempre tuvieron protección por parte de los siervos de David y del propio David. David no mandó decir a Nabal, mándame tanta cantidad porque tus ovejas y tus cabras estuvieron comiendo en mis campos y nosotros estuvimos alimentando a tus siervos. Por otra parte, también podemos ver gratitud por parte de los siervos de Nabal cuando dijeron a Abigail que el pueblo de David fue como un muro de protección para con ellos. David únicamente le dijo, mándame lo que tengas a la mano, porque, ¿y qué es lo que hizo Nabal, hermanos? Un hombre malagradecido y malvado. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Por supuesto, como mencioné hace un momento, que sí sabía quién era David, simplemente estaba burlándose de estos jóvenes. Pero lo más triste de esta historia es que en Nabal, hermanos, encontramos todo lo contrario a las gracias. Vemos la ingratitud de este hombre, una persona no agradecida, insensata, de malas obras, duro de corazón. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvieron tantas riquezas que él tenía, hermanos? Sí, era un hombre amargado y aún así no obtuvo la salvación. Era un hombre amargado y egoísta. Nabal, hermanos, era del linaje de Caleb y todos nosotros conocemos quién era Caleb. Caleb fue de la tribu de Judá, era gran hombre de fe para con Dios, fue el segundo de Josué en la conquista de Canaán. Josué le dio el mando de su ejército. Caleb murió a los 100 años de edad. Hombre que siempre daba gracias a Dios en todo y por todo. Nabal era todo lo contrario de él. Nabal estaba casado con Abigail, una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, dice la palabra, y él no la merecía, hermano, mas sin embargo, el Señor tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, así como la tuvo para con él. ¿Cómo están nuestros corazones, hermanos? ¿Somos agradecidos? ¿Le damos las gracias a Dios en todo tiempo y en todo? ¿Le damos las gracias a Dios por los buenos y por los malos momentos? ¿O queremos tirar la toalla en tiempos de tribulación y abandonar los caminos del Señor? Hay muchos cristianos, hermanos, que literalmente han tirado la toalla, han abandonado el evangelio y se han ido a las cosas del mundo. Gracias, una palabra tan simple, hermanos, pero que es de gran bendición. Y más si esas gracias, hermanos, son para nuestro Dios. Con esto termino, hermanos, en lo que sube el grupo de alabanza. Gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, hermanos, tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. ¿Cómo están nuestros corazones en estos momentos, hermanos? Analicémonos. ¿Somos como Abigail o somos como Nabal, hermanos? Cuando tú aprendes a ser agradecido con Dios, tu vida cambia. Cuando una persona es mal agradecida, vive enferma, en depresión, ansiedad, amargura, falta de perdón. Cuando tú das gracias a Dios, aún en medio de cualquier enfermedad, pruebas y tormentas, el Señor dará la victoria, te dará la sanidad, la paz y la salvación, hermanos. Ser agradecido cambia tu vida. Abigail fue agradecida y fue bendecida. El samaritano que estaba leproso fue agradecido y fue salvo. Recibió bendición y vida eterna. Los siervos de Nabal fueron agradecidos y recibieron bendición. Ponte de pie, hermano, y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
allí donde tú estás, hermano, o si gustas pasar al altar, hazlo con un corazón contrito y humillado, en espíritu y en verdad, hermanos. Y el Señor, el Espíritu Santo, Jesucristo, va a hacer el milagro. ¿Tienes hoy algo por qué darle gracias a Dios? ¿Tienes alguien que te regaló algo o simplemente te hizo un bien y tú nunca le diste las gracias? Es momento de tomar el teléfono en tu casa y entregar esa gratitud, la cual tú has dejado de darle a esa persona, sea tu esposa o esposo, sea tu mamá, tu padre, tu hermano o amigo. ¿Le debes algún gracias a alguien? Esta noche es el momento que tú llames a esa persona y le digas: gracias por lo que hiciste por mí en aquella ocasión. No te quedes con ese gracias, hermano. Entrégala a Dios. Atrévete a entregársela a Jesús y a quien te la tengas que entregar, y el Espíritu Santo hará la obra. Declara que en tu casa hay sanidad. En mi casa, en tu casa hay perdón, paz y salvación. Declara que en tu casa hay ministros, pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Gracias, hermanos. Dios bendiga sus vidas, ministerios y familia. Amén. Me dijeron que no tengo nada, que mi casa está desierta y que solo tengo deudas, que la crisis no soportaría y que moriría, y que mis hijos serían esclavos toda la vida. Pero hoy me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite y eso será suficiente para la crisis yo vencer. Esta vasija es un gran ministerio, esta vasija es mi familia con unción. Ya no me digan nada, que no tengo nada, porque en mi casa hay profetas,